Hola, bienvenidos a Schrödinger. En el vídeo de hoy vamos a ver de dónde sale la necesidad de introducir una cuarta dimensión en la descripción que hace del universo la teoría de la relatividad. Para describir el universo en el que vivimos debemos recurrir a la geometría. La geometría es la parte de las matemáticas que nos explica qué tipos de espacio pueden existir y qué características tiene cada uno de ellos. De ese modo, si miramos las propiedades del mundo que nos envuelve, podemos llegar a decir qué tipo de espacio es. Empecemos pues por el modelo más sencillo. Imaginemos que no supiéramos cómo es la Tierra y supusiéramos que es plana. Entonces, la Tierra debería cumplir todas las normas de la geometría plana, como por ejemplo, que la suma de todos los triángulos debería dar 180 grados. Si dibujáramos triángulos pequeños sobre un papel o sobre una pizarra, incluso en la plaza de nuestro pueblo o ciudad, podríamos comprobar que, efectivamente, cuando sumáramos todos los ángulos del triángulo, el resultado sería de 180 grados. Pero imaginemos que queremos hacer esto a una escala global, mucho más grande. Imaginemos, por ejemplo, que salimos de Ecuador, que de Ecuador nos vamos hasta el Polo Norte. Del Polo Norte nos dirigimos a Gabón y de Gabón volvemos hacia Ecuador. En ese triángulo podríamos medir cuáles son los ángulos que hemos formado y sumarlos. ¿Qué habríamos encontrado entonces? Entonces nos daríamos cuenta de que la suma de todos los ángulos en ese caso sería 270 grados. ¿Dónde está el problema? ¿Qué ha pasado? La respuesta nos la da la propia geometría. Si marcamos sobre la Tierra los puntos de Ecuador, el Polo Norte y Gabón, y dibujamos el triángulo que forman, podemos observar cómo, efectivamente, cada uno de los ángulos trazados es de 90 grados y cómo la suma nos da 270 grados. La cuestión es que habíamos supuesto que la Tierra tenía dos dimensiones, cuando en realidad, para describirla, dos dimensiones no son suficientes, por lo menos hacen falta tres. Y en estas tres dimensiones sí que se pueden dibujar triángulos con ángulos superiores a 180 grados. Llevemos nuestra exploración a un punto más actual, en el que ya sabemos y tenemos claro que la Tierra es una esfera flotando en el universo. Entonces nos podríamos preguntar si las tres dimensiones de las que hablábamos antes ya son todas las que hay. Para llegar a una respuesta debemos recurrir a un nuevo concepto de la geometría, que es el de la distancia. Para calcular la distancia entre dos puntos, es suficiente con dibujar el segmento más corto posible entre ellos y luego calcular la longitud del mismo. Una cosa que es muy importante es que para ser realmente significativa, una longitud debe dar lo mismo a cualquier observador independientemente de su posición, orientación o estado de movimiento. De otro modo, lo que estaríamos obteniendo es una proyección. Tomemos este plano como ejemplo. Tenemos un objeto cuya medida es de 25 centímetros. Si alineamos el objeto con esta dirección del plano, la medida es inmediata. En cambio, si ponemos el objeto con una cierta inclinación e intentamos alinearlo con esta dirección de referencia, vemos que la lectura que obtenemos es solo de 15 centímetros. Se trata, por lo tanto, de una proyección. Si ahora giro y busco otra dirección de referencia, cuando hago la alineación con el objeto, la lectura que obtengo es de 20 centímetros, inferior a la lectura real, con lo cual es otra proyección. ¿Y cuál es la relación que hay entre las proyecciones y la longitud? Es el teorema de Pitágoras. Sabemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, el lado más largo es la hipotenusa, los lados más cortos son los catetos. Y existe una relación matemática por la cual se puede comprobar que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. De este modo, si quiero encontrar la hipotenusa, que correspondería al valor de la longitud, únicamente hay que calcular esta raíz cuadrada. Ponemos, por lo tanto, los valores que hemos calculado con nuestras medidas y el resultado a obtener ha de ser igual a la longitud que sabemos que tiene el objeto.
Aquí es donde está la relación entre las dimensiones y las proyecciones. Aquí, en el plano, independientemente de cuál sea la orientación y la ubicación del objeto, seguro que a partir de dos proyecciones voy a poder encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, por eso, el plano es una variedad en dos dimensiones. Vamos a hacer ahora la prueba con un objeto con volumen. Tenemos este objeto, que si lo medimos son 22 centímetros y algo más. Y tenemos aquí un objeto con tres direcciones de referencia. Si colocamos el objeto de esta manera, ahora deberemos ir a buscar las proyecciones sobre las distintas direcciones. Si buscamos primero esta proyección, podemos ver que su longitud es de 13 centímetros. Si ahora lo tumbamos y vamos a buscar la proyección sobre esta dirección, ahora la longitud es de 10 centímetros. Viniendo ahora hacia aquí y buscando la proyección sobre esta dirección de aquí, la longitud que obtenemos es de 15 centímetros. Vamos a conseguir ahora el valor de la longitud a partir de los valores de las proyecciones. Igual que antes teníamos el teorema de Pitágoras, ahora tenemos el equivalente, pero incorporando una nueva proyección. De manera que, con esta raíz cuadrada de aquí, conseguiré, si pongo los valores obtenidos anteriormente, el valor aproximado de 22,2 centímetros, que es lo que había medido ya desde un principio. No es difícil imaginar que, independientemente de la forma que tenga el objeto y de la inclinación, siempre a partir de estas tres proyecciones podré encontrar el valor de la longitud. De modo que cuando tengo un volumen, esto corresponde a una variedad en tres dimensiones. En base a lo explicado hasta ahora, durante siglos se asumió que el universo cumplía estas propiedades y que debía tener tres dimensiones. Todas las teorías físicas hasta principios del siglo XX, como por ejemplo la teoría de la gravitación universal de Newton, asumían estas tres dimensiones. A principios del siglo XX, cuando se estaba haciendo investigación con partículas que se movían a velocidades cercanas a la de la luz, empezaron a tener resultados distintos. Se vio que esto no se cumplía. Distintos observadores, cuando combinaban las proyecciones, obtenían resultados diferentes. Y además, cuanto más nos acercábamos a la velocidad de la luz, más distinto era el resultado respecto al modelo tridimensional. ¿Qué es lo que estaba pasando? La respuesta estaba en que nos hacía falta por lo menos una proyección más para obtener el resultado real de la distancia. Y eso implica que el universo debe tener por lo menos 4 dimensiones. Todo esto, por supuesto, es algo que debemos intentar entender poco a poco. Pero no olvidemos que se trata de resultados experimentales. No es algo que podamos descartar como un sinsentido. Además, somos nosotros los que debemos tratar de entender al universo. No es el universo el que debe de adaptar su existencia a nuestra capacidad de comprensión. ¿Y qué forma tiene esta cuarta dimensión? Es algo que intentaremos explicar en un futuro vídeo, pero hasta entonces, sigamos pensando.